En el campo A vamos a colocar el I o el K, ¿no? El valor de K. Aquí vamos a colocar el X, ¿no? El XK. Y acá vamos a colocar el YK o FK, según, ¿no? Así vamos a hacer. Y acá vamos a colocar la primera diferencia. Vamos a colocar la primera diferencia, la segunda, la tercera, en fin. Vamos a ver cuántas diferencias hay que colocar en función a los números de puntos. Ustedes se van a dar cuenta con facilidad de eso, ¿no? Entonces, estos valores de acá los vamos a colocar. Vamos a hacer una función, vamos a tomar los valores de una función polinomial. Por ejemplo, vamos a usar un polinomio como este. F de X. Vamos a darle paso a su compañero. Vamos a poner aquí F de X, un polinomio, ¿no? Dos puntos, igual, poner que sea 3 por X elevado por X, pongamos que sea cúbico, que sea una parábola cúbica. Después el siguiente término es cuadrado, ¿no? X elevado al cuadrado, digamos, menos 6, una cosa así. Si tenemos un polinomio cuadrático, y dando valores a X tenemos valores de Y, ¿no es cierto? O sea, comencemos, vamos a hacer un H, acá arribita lo podemos poner, ¿no? Aquí, un poquito más de espacio, aquí podemos poner un H, por ejemplo, igual a, vamos a darle espacio a su compañero, pongamos un H igual a 0,5, por ejemplo. Entonces acá va a estar el K, el 0, 1, además tenemos que tener N, ¿no? Pues N es el número de nodos, ¿no? Un número de nodos, no se olviden que estamos hablando de diferencia infinita. Hay nodos y paso H 0,5, ¿no? Entonces, aquí habrá que colocar la cantidad de nodos, de puntos, ¿no? Siempre va a ser n más 1, entonces vamos a poner n, ¿no? Esto lo vamos a poner hacia la derecha. N, pongámosle que sean 1, 6, más 1, 7, ¿no? Entonces van a haber 7 pares. Cuando K vale 0, vale 1, vale 2, ¿no? ¿No? Hasta 6, ¿no? Ahí. Vamos a darle paso a su compañero. Entonces, aquí vamos a poner los valores de X.
Vamos a suponer que estamos hablando de un dominio. No quiero hacer gráficas por problema de tiempo, ¿no? Podemos hacer una gráfica. Podemos hacer una gráfica, ¿no? Aquí, sencillamente decirle plot y listo. Ya saben cómo se hace eso. Entonces vamos a tomar un dominio de análisis de la función. Vamos a suponer que lo hacemos, por ejemplo, desde 5 hasta 10, ¿no? O sea, x sub 0 vale 5 y x sub 6 vale 10, ¿no? Y obviamente aquí hay que ver una cosa. Si vamos sumando el h, fíjense, tenemos que llegar a 10. Si es así, ¿no? Si es así. Puede ser que falte acá. Por eso que he puesto n acá, forzado, n igual 6. Entonces, lo mejor es no colocar este valor de 10, sino sencillamente sumando, ¿no? A este valor de acá va a ser este valor más h, ¿no es cierto? Más h. Y obviamente copiamos la misma formulita que se ha puesto en el Excel y nos va a dar, a ver, no, tiene que ser este valor de acá fijo, ¿no? Ese valor tiene que ser fijo. A ver, no agarra. Ahora sí. Copiamos y luego pegamos en toda esta celda. Hasta 8, ¿no? Pero si queremos hasta 10 tenemos que comentar el N, está clarito eso, ¿no? Se puede obtener el N también sencillamente con el intervalo que se quiere, se puede obtener directamente. Ya lo vamos a ver eso. Ahora lo que quiero es la tabla, ¿no? ¿Cómo sería la tabla? Podemos aumentar, por ejemplo, hasta 10, 8,5, 9. Hasta aquí. Entonces también aumentamos esto. Ahí es n igual 10, h igual 0,5. Ahí está. Entonces son todos estos valores que tenemos que meter en el polinomio para obtener las imágenes, ¿no es cierto? Tal como ustedes aprendieron a calcular imágenes en una función. Entonces ponemos de 5, variando de 5 en 5 hasta 10. Y vamos a obtener los valores, ¿no? Es facilito hacerlo acá. Fíjense, f de cuánto. Primero es, el primer valor es 5, ¿no? F de 5, entonces calcula el software, nos va a dar 344, ¿no? 344. Ahí está. El siguiente con F 5,5, 5,5, ¿no? Y vamos a tener ese valor. Ahí está. Y así el siguiente 6. Esto se puede hacer aquí, pero es con programación ya, ¿no? Se puede hacer directamente en máquina, pero ya es con software. Hay que programar. Es mucho más rápido hacerlo con un software, ¿no? Después 6,5. ¿Mm?
Estoy calculando, entonces, inclusive aquí en el Excel pude haber colocado aquí la fórmula y copiarla. También se puede hacer acá. Bueno, pero es mucho más fácil trabajar acá así. 7. Tenemos 7. Hay una forma de relacionar el Excel con máxima también. Se puede. Pero es un poquito más complicado, por lo que hay que hacer hay que crear matrices de 7,5. Aquí se le aumenta nomás 7,5. Ya ese valor, que lo copiamos y lo pegamos acá. Luego de 8. ¿Está bien? De 8 le va a dar 1466. Lo pegamos y lo pegamos acá. De 9. Le va a dar ese valor. Copiamos y lo pegamos acá. Bueno, de 8,5 faltó, ¿no? Ya, aparece de 9. Lo vamos a pegar aquí en 9. Y ahora vamos a calcular en 9. Pegar en 9. El de 8,5 está mal. Me salté. Ahí está el de 8,5. Ahí está su valor. Ahora el de 9,5. Cambiamos el 8 por 9. Listo. Y finalmente el de 10, ¿no? Colocamos el de 10. Ya está. Listo. Entonces hemos construido la tabla de la función polinomial. Este polinomio de aquí. Entonces hemos obtenido, vamos a admitir a varios, ya están. Hemos obtenido, fíjense, una función tabulada en el intervalo 5-10 con 11 nodos, 0 a 10, ¿no? De paso h igual a 0,5. ¿Está claro? Eso es lo primero que hacemos cuando tenemos funciones. Cuando tenemos funciones queremos analizarlas en un intervalo como este caso. Pero puede ser que no tengamos la expresión, que no tengamos funciones. Por ejemplo, que tengamos datos de laboratorio. Igual tendremos que hacer una tabla así. O sea que puede ser función así como la conocemos o una función tabulada directamente de cualquier ensayo, de cualquier, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite hacer el método numérico? Podemos a partir de una cualquiera tabularla y analizarla en ese intervalo. Bien, ahorita les voy a mostrar las consecuencias de hacer esto. Cualquier otro tipo de función. En este caso estamos analizando un polinomio. Entonces, vamos a insertar, a ver. Vamos a ver si este me permite insertar.
símbolo. Aquí está. Bueno. Aquí está el delta. Ahí está el delta. ¿Dónde estoy? De aquí. Vamos a insertar ahí. Porque lo vamos a utilizar como símbolo. Acá, ¿no? Para la primera diferencia. También para la segunda. Para la tercera. Fíjense que aquí vamos a tener una matriz triangular, ¿no? Triangular, por lo menos hasta la novena diferencia. Pero yo voy a hacer hasta ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces esta es la primera diferencia. Entonces le ponemos primera diferencia. Esta va a ser la segunda diferencia. Aquí se le pone K, ¿no? La primera diferencia es K. F de K, ¿no? FK, sub K. La K es un subíndice. Aquí la segunda diferencia. Vamos a ponerle, no me acuerdo el símbolo del cuadrado, no me acuerdo. Pero podemos. Ya sabemos que iba a ser la segunda, podemos ponerle 2F, ¿no? A ver. 2, la segunda diferencia acá. Esta es la tercera. Etcétera. Sabemos que es un superíndice ese, ¿no? Así como las derivadas. La tercera, la cuarta, etcétera, ¿no? Pongamos uno más. Para la cuarta diferencia. ¿Está bien? Entonces, este campo va a ser para la primera diferencia, este otro va a ser para la segunda, la tercera, ¿eh? Primera, esta es la tercera me equivoqué. Esta de aquí es la primera, hay un error ahí, ¿no? No. Primera diferencia, esta es la segunda, esta es la tercera, la cuarta diferencia, y aquí tendría que ser la quinta, ¿no? Vamos a ver si llegamos a eso. Tenemos que desarrollar la tabla siempre hasta n, ¿no? Pero en este caso, por ser un polinomio, vamos a dejar ahí. Entonces ya tenemos que este valor de aquí es igual a este valor menos este, ¿no es cierto? Siempre es así. Y esto lo copiamos. Se va a dar de aquí hasta aquí, ¿no? Eso es así. Entonces, como resultado, tenemos aquí todas las diferencias, ¿eh? Este valor es este menos este, ahí nos señala el Excel. Aquí están todas las diferencias, ¿no? La misma expresión se calcula lo demás, ¿no? Esta es la primera diferencia acá. Fíjense que este valor menos esto. Ahí se señala el valor gris menos el rosado, ¿no? Y seguimos pegando la misma como hasta ahí, ¿sí? ¿No? Copiamos esta formulita y la pegamos acá. ¿Mm? Listo. Esa ventaja tiene el Excel de que todo lo hace relativo. Aquí tiene la otra diferencia. Ah, caramba. Y si hacemos esto de acá, va a ser 0. Y si hacemos esto de acá, va a ser 0. Y todo lo demás va a ser 0. Todo. Fíjense,
Esta es la tabla de diferencia de ese polinomio que tenemos ahí, ¿no? Hacerlo un poco más grande para que lo vean por si no se ve muy bien, muy grande. Ahí. Bueno, hemos construido, podríamos decir, la tabla de diferencias hacia adelante del polinomio f de x, 3x, ahí está, ese polinomio. Con h igual 0,5 y n igual 6. Bueno, n igual 10 menos 1, 9, ¿no? 9 puntos. 9 nodos. En realidad 10 nodos, porque n te cuenta desde 1 hasta 10, ¿no? Hasta 10 nodos. 10 nodos. Y n igual 10, h igual 0,5 y hemos calculado las correspondientes imágenes para cada valor en el intervalo de 5 a 10 de la función. Y obviamente ahí están sus imágenes. Y luego hemos aplicado acá la fórmula de diferencias hacia adelante, que ya la tenemos ahí, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Fíjense que la tercera diferencia, aquí están en el encabezado, ¿no? Vamos a ponerlo en rojo para que se vea y más grande. Se puede ver, ¿no? Con facilidad de que ha ocurrido algo interesante ahí. ¿Mm? En ese cuadrito ha ocurrido algo interesante. Resulta que la tercera diferencia es constante y vale 2,25. Todinga las diferencias vale. Cuando K vale 0, vale 2,25. Cuando K vale 1, vale 2,25. Cuando K vale 2, etcétera, etcétera. Obviamente que a partir de ahí, todas las que tengan a la derecha van a ser 0. Eso es lógico, ¿no? ¿Qué es lo que les está diciendo este resultado? Si nosotros derivamos el polinomio, vamos a ver que también a partir de la tercera derivada, el polinomio, el resultado es constante. A partir de la tercera derivada, ¿no? Entonces, algo similar ocurre aquí. A partir de la tercera diferencia hacia adelante, resulta que las diferencias empiezan a ser constantes para un polinomio de tercer grado. Si el polinomio fuera de segundo grado, con seguridad que aquí las segundas diferencias fueran constantes. Si fuera el polinomio de segundo grado. Si fuera de cuarto grado el polinomio, con seguridad que aquí lograríamos las primeras diferencias, las cuartas diferencias constantes, si fuera de cuarto grado. Y así sucesivamente. Siempre eso se va a dar con los polinomios. Siempre así. ¿Ok? Porque hay una relación directa entre las diferencias con las derivadas. Esa es una gran ventaja que hay, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué nos serviría todo esto de acá? Imaginemos una función cualquiera. Ahora les voy a mostrar en la pizarra, por ejemplo, como las que tenemos ahí en el práctico. F de x igual a 3 por el logaritmo natural de x. Si quieren al cubo, qué sé yo, menos 6x elevado a la e, no sé, una función, ¿no? Por ejemplo, esa. Y si quieren, pueden poner lo que quieran, lo que ustedes quieran, ¿no? Sea como sea la función. Si nosotros encontramos una tabla de diferencia de esa función en algún dominio que nos interese analizar, estoy hablando de un dominio, podemos construir esta tabla. Imaginémonos que sea, ¿por qué no?
puede ser que en alguno de los campos para la diferencia también ocurra eso, ocurra de que esta función, por ejemplo, digamos que las terceras diferencias de esta función son constantes o aproximadamente constantes. ¿Qué significa eso? Significa de que si este polinomio en todas sus, por ejemplo, sus terceras diferencias, todas son aproximadamente constantes, significa que este polinomio perfectamente puede ser reemplazado por que esta función, significa que esta función puede perfectamente ser reemplazada por un polinomio de tercer grado. Eso quiere decir. ¿Está bien? Entonces, conclusión. Si tenemos una función cualquiera, como esta, por ejemplo, ¿no? Desarrollamos una tabla de diferencias en el dominio dado, con un h, obviamente, mientras el h sea menor es mucho mejor, mucho, ¿no? Es mucho más se aproxima a la función polinomial a la función real. Entonces decía que si analizamos la función en un dominio dado, ¿no? Eso es un intervalo, AB, que nos interesa. Porque en ingeniería es así, pues no es que de menos infinito a más infinito, como es en matemáticas, no es así. En ingeniería, todas las funciones que se obtienen es para un dominio dado. Así es. ¿Está bien? Para un dominio que nos interesa. Entonces, si ocurre que en ese dominio nosotros hemos visto que la tercera diferencia, por ejemplo, es constante, o son constantes, aproximadamente constantes, quiere decir que esta función puede ser analizada en ese dominio por un polinomio de tercer grado. O sea que por lo tanto, la primera aplicación de la diferencia, que obviamente podemos sustituir funciones muy complicadas, muy complejas, no explícitas inclusive, porque podemos tener aquí es fácil, pero ya está despejada, ¿no? No hay problema, está en un miembro la Y y en el otro miembro está la X. Pero hay ecuaciones que no se pueden ni despejar. Entonces lo que hacemos es su tabla, pues en un dominio. Y obviamente si ocurre esto, se va a dar de que podemos, toda esa ecuación más explícita y muy complicada, podemos analizarla con un polinomio de tercer grado, en el mismo intervalo. ¿Ok? Esa es la aplicación en la ingeniería. Por más complicada que sea la función, la podemos transformar en un polinomio, ¿no? Para ello construimos su tabla de diferencias y vemos en qué columna, donde están las diferencias, hacia adelante, estamos hablando de diferencias hacia adelante, ¿no? Las diferencias empiezan a ser aproximadamente constantes. ¿Está bien? Esa entonces va a ser la primera aplicación. Una primera aplicación. Ahora la pregunta es, supongamos que esta tabla es de esa función que tenemos allá. Suponamos que esa función tiene esta tabla. Supongamos. ¿Cómo construimos el polinomio? Ya sabemos que es de tercer grado. ¿Cómo lo construimos el polinomio? Pues tenemos que construirlo el polinomio. Entonces, una segunda aplicación nos va a servir para eso. Vamos a ver cómo se construye el polinomio. Hay varias fórmulas. Yo les voy a dar las fórmulas para construir polinomios a partir de tablas en diferencias hacia adelante. Está claro, ¿no? No quiero que me malinterpreten. Hay varios tipos de polinomios, varios. El más conocido de todos es el polinomio de Newton. A partir de esta tabla de diferencias,
podemos construir un polinomio. Y obviamente imaginen si esos datos vinieran de un ensayo, por ejemplo, de un ensayo de campo, un ensayo de laboratorio, porque no tenemos una expresión matemática. Lógicamente que podemos construir un polinomio que nos represente ese ensayo, ¿no? Siempre vamos a hablar en un dominio dado. En este caso el dominio es de 5 a 10, ¿no? En los números reales. Entonces, vamos a ver cómo se construyen los polinomios a partir de tablas de diferencias. Pero además esos polinomios, una vez construidos, nos van a servir para resolver problemas de interpolación. Fíjense, directamente tenemos entonces 3 problemas resueltos. Uno que podemos sustituir la función por un polinomio. La otra que podemos construir polinomios de varios autores. Vamos a ver. Fórmulas de varios autores para construir polinomios que normalmente se lo usa en interpolación. Y el tercer problema que resolvemos es el problema de interpolación polinomial. Ya tenemos, ¿no? Ya tenemos el polinomio de Lagrange, pero ahora vamos a tener otros polinomios de interpolación que se aplican mucho mejor en estos casos porque estamos hablando de tablas de diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a poner como título aquí en esta pizarra, vamos a poner polinomios de interpolación. Igual sirve porque igual sirven como expresiones, porque podemos construir el polinomio. ¿Está bien? Directamente con las diferencias. Bueno, voy a buscar el polinomio. Entonces vamos a buscar el polinomio. Ahora estamos en la ventana. Vamos a poner la ventana del comienzo. Mientras yo busco el polinomio. Vamos a darle paso a su compañero. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Ya, esta ventanita. A ver. Métodos. Vamos, estoy buscando los polinomios.
los encuentro todavía. Ahorita vamos a continuar. Vamos a... Estoy buscando el polinomio de interpolación. Ustedes van a ver en la literatura de métodos numéricos lo que se llama el polinomio de Newton en diferencias divididas, ¿no? Pero no es esa la intención, no es buscar, porque esa es una técnica muy simple, más sencilla, pero que no nos resuelve el problema que estamos buscando. El problema que estamos buscando lo vamos a resolver así. Vamos a ver si ahora es posible. Vamos a llevar esta. Aquí a métodos. Vamos a hacer un grupito más arriba. Y aquí vamos a pegar. Vamos a ver si se puede aquí. Bueno. Entonces vamos a estudiar esa forma. Esa forma del polinomio de Newton. Esta es la que nos interesa más. Por razones académicas siempre es mucho más. Bueno, ¿qué es esto? Como ven, es el polinomio de Newton de n grado. La n significa n grado. ¿Está bien?
Aquí está, son las F, son las imágenes, ¿no? Yo le he puesto las imágenes acá, le he puesto Y, pues podemos cambiarla por F. Si ustedes quieren, podemos ponerle F, pues, ¿cuál es el problema? Igual, ¿no? Entonces, estos son los valores FK. Este valor de aquí, ese es F0, F1, F2, F3, etcétera, etcétera. Entonces son los F. Cuando K varía de 0 a 10. Entonces estos son los F, las imágenes que hemos obtenido del polinomio. ¿No es así? Bien. Entonces sigamos con esta fórmula. Entonces dice, el polinomio que se obtiene es igual a F0 más la primera diferencia F0 dividido entre H. ¿Cuál es la primera diferencia? Aquí está F0, es esta primera, ¿no? Esa es la primera diferencia. Delta F0. Esta es del F1, esta es delta F2, delta F3, delta, etcétera, etcétera. No se olviden que K varía aquí de 0 a 9. Siempre a 10 menos n, ¿no? Igual acá, n menos 2, n menos 3, etcétera. Entonces, ese valor que tienen acá en la ecuación de Newton es la primera diferencia que acabamos de calcular en la línea de K igual 0, ¿no? En esa línea, dividido entre H, por X en la variable menos X sub 0. ¿Cuánto vale X sub 0? Ahí lo tienen cuando K vale 0, es 5. ¿No? Es 5. Entonces, sigamos. ¿No? Por X menos X sub 0. Más la segunda diferencia hacia adelante, F de X sub 0. ¿Cuál es la segunda diferencia? Es esta de aquí. Esa. ¿No? Vamos a pintarla con las diferencias que van tomando el polinomio, que van a ser estas. ¿No? Todas las que están en 0. Fíjense, esas nomás las que toman. Vamos a poner con naranjita. De naranja. Y lo vamos a pintar con negrito. Y lo vamos a hacer más grande. Ahí está. Esas son todas las diferencias F0, cuando K vale 0. Primera F de K0, segunda F de K0, tercera F de K0, cuarta F de K0, quinta F de K0. Claro, las últimas son 0. Bien, fíjense, acá ocurre eso, que todas las diferencias que se toma el polinomio son justo esas que he señalado, ¿no? La primera diferencia, la segunda, la tercera y la enésima, ¿no? Esta es una fórmula general. En este caso, n es igual a 9, ¿no? Pero hemos visto que como estos van a ser 0 a partir de ¿no? A partir de la cuarta diferencia, ¿no? Todos los demás términos se van a hacer 0. Es lógico que aquí también, a partir de la tercera diferencia, todos los otros términos se hagan 0. Entonces vamos a tener el primer término del polinomio, el segundo, etcétera. Todos los términos del polinomio de X. ¿Ve? O sea que con esta formulita hemos construido el polinomio de Newton en diferencia hacia adelante. ¿Está bien? Ese es el concepto. Hemos construido, por lo tanto, a partir de esa tabla, este polinomio, que obviamente tiene que coincidir con el... Si es a partir de esta tabla, obviamente que tiene que coincidir con este polinomio. Sí o sí. No, con ese. Que fue el polinomio que tomamos, ¿no? Para hacer el ejemplo. Entonces sí o sí tiene que coincidir. Si ustedes háganlo el trabajo y van a ver que van a llegar a ese polinomio. Pero imaginémonos que no existe la función. No existe nada. Solamente los datos del laboratorio, estos datos, nada más. Obviamente que al hacer la tablita y aplicar
esta fórmula donde está aquí, esta fórmula, el resultado va a ser un polinomio. ¿Ok? Con esos datos de laboratorio. Ah, tiene su pero. Para que ocurra eso, alguna columna tiene que dar diferencias constantes. ¿Qué pasa si no diera? Si es que no ocurre eso, vámonos otra vez a la tablita. Digamos que aquí hay valores, no cero, distintos. Tenemos que seguir desarrollando la tabla hasta el último, hasta la última diferencia. ¿Está bien? Sabemos que en la última, en la enésima diferencia, que iba a ser 9, la novena diferencia va a ser una sola. Y esa sola para nosotros es constante. Quiere decir que el único polinomio que es capaz de sustituir a esta función, a esa función, digamos, ¿no? Tendría que ser de 9 grados, ¿no? Un polinomio de 9 grados construido a partir del polinomio de Newton. Ese es el concepto. ¿Está bien? Entonces, vamos a repetir para que quede claro. Primero, tenemos que desarrollar la tabla. Sí o sí, todo sale de la tabla, porque aquí necesitamos las diferencias progresivas. Sí o sí, tabla. Si no hay la tabla, pues no se puede, ¿no? Vamos. Siguen llegando sus compañeros, ¿está bien? Van a llegar por la... Vamos a poner asistencia para que pongan su asistencia antes que me olvide. Vamos a habilitar mientras hacemos un descansito. Tomamos un descansito. Vamos primero con el grupo C. Creamos una nueva sesión. El 17 de marzo, bla, 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 bla. ¿Qué hora es? Son las 19:17. 19. Vamos a ponerle con 15 para que lo agarre. Hasta las 19. Hasta las 19 con 25. Permitir. ¿Dónde está? Aquí es. Muy bien. Ya tenemos uno. En este momento el grupo C ya puede enviar la asistencia. Estoy hablando del grupo C. Vamos con el otro grupo. El grupo MI. Vamos a crearle entonces su sesión de asistencia.
¿Qué tal los dos? Pueden enviar su asistencia en este momento. Los dos grupos están habilitados para enviar asistencia a partir de este momento. Bueno, sigamos. Entonces queda claro el procedimiento, es muy sencillo, no hay ninguna dificultad. ¿Cómo hacemos interpolación? Bueno, si ya tenemos el polinomio, lógico pues que podemos encontrar cualquier valor, ¿no es cierto?, en ese dominio. Ya está construido el polinomio. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Directamente podemos obtener, ¿no? Podemos obtener el valor en cualquier, para cualquier X, porque ya está en función de X, es un polinomio en función de X, es el que van a obtener acá. Va a estar factorizado porque es lógico, así está construido, ¿no? Así está construido el polinomio. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Le decía que hay otros autores. No es el único, ¿no? El único, no es el único autor, Newton, hay otro. Lo que no he encontrado ha sido, vamos a ver si lo tenemos aquí. Mm, ¿Es mi internet o del ingeniero? No sé, parece que alguien tiene un micrófono encendido por ahí. Enseguida lo vamos a apagar, que estoy buscando las otras fórmulas. Por el apuro no pude conseguirlas antes. Pero son varios polinomios. Son varios polinomios. Mm, no las encuentro.
Bueno, si no la encuentro, lo haremos en la otra clase. A ver, creo que están aquí. La fórmula de interpolación. En diferencias. Bueno, aquí están. Las vamos a hacer más grandes para que se vean. Aquí inclusive son nuevas versiones de fórmulas de otros autores y de Newton inclusive. La vamos a poner en la pizarra. A ver, vamos a usar otro espacio de la pizarra. Aquí. Y vamos a pegar. Ahí. Entonces, aquí lo que tenemos es lo mismo. Esta es la fórmula de Newton, pero de otra forma. Aquí están
la fórmula de Newton, de Stirling y de Bessel. Hay otras más todavía, falta de la guerra, y esto es lo más importante. Las fórmulas más importantes que se usan en la ingeniería, eso es lo que nos interesa. Entonces, estas dos expresiones de arriba, las N1 y N2, ¿no? N sub 1 romano y N sub 2 romano son fórmulas de Newton, las dos formas, pero fíjense que todas utilizan diferencias hacia adelante. La siguiente, la Sx, es el polinomio de Stirling, o sea, la fórmula de Stirling para interpolar, ¿no? Un valor cualquiera en un polinomio, pero expresado en tablas, no se olviden, porque esto viene de tablas. Y la B es también otro polinomio, el polinomio de Bessel, que nos permite encontrar también otro polinomio, otra expresión. Lógicamente que estas dos últimas, la fórmula de Stirling y de Bessel, son empíricas, mientras que la de Newton es plenamente matemática. No se puede demostrar la fórmula de Newton, pero la fórmula de Stirling y la fórmula de Bessel no se puede, digamos, demostrar porque está basado en laboratorio, en experiencias de laboratorio, del campo, ¿no? De la física, de la química, etc. Entonces estas dos fórmulas S y B se utilizan mucho en laboratorio, junto con la de Gauss, que la mostraré en otra oportunidad, pero aquí están las más importantes. ¿Está bien? Entonces, con esta fórmula ustedes van a resolver un práctico, pero les voy a mostrar cómo se aplica esta fórmula, porque puesto que tienen como son empíricas, especialmente la S y la B, o sea, la de Stirling y la de Bessel, tienen una manera distinta de tomar las diferencias. Fíjense que en la de Newton tomábamos todas esas diferencias que se ven, ¿no? Las primeras diferencias, la segunda, la tercera, pero de K igual 0. La de arriba no, solamente eso. En cambio, estas otras toman valores intermedios que están por acá. Estos otros valores toman esa fórmula. Vamos a ver cómo los toman. De eso se trata, esa fórmula de encontrar qué diferencias de este conjunto de diferencias se van a tomar para formar el polinomio de Bessel. ¿Está bien? Ahí tiene. Entonces, ahora les voy a mostrar eso. Eso está aquí. Vamos a formar. Ahora les muestro cómo se elabora, cómo hay que interpretar esa tabla de tal forma que se pueda utilizar esas otras de arriba. De arriba, digo, ahorita les voy a mostrar por qué digo de arriba, porque voy a poner abajo la manera en que se adoptan. Entonces, fíjense, en el caso de la fórmula de Stirling, por ejemplo, esta formulita que dice Sx, ¿no? Igual a todas esas. Todos son diferencias, bien. Pero resulta que hay en la fórmula de Newton dice F0, F1, F2, inclusive hay valores negativos, F-1 y F-2. Fíjense, aquí hay F0, delta F0, delta F-1, dice. Delta F-1. Dice, ¿no? Se puede ver, notar clarito, ¿no? Que dice eso. ¿Ah? Delta cuarta de -2, dice. Aquí en la de Bessel también hay -1 veces, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que
el valor que queremos interpolar tiene que adecuarse a esta tabla. ¿Está bien? Eso es así. ¿Ve? Si yo voy a interpolar un valor que está entre x0, ¿no? Entre x0, bueno, yo tengo x0 desde arriba, así lo hemos puesto aquí. Desde arriba, x0, x1, x2, etc. Si quisiera interpolar un valor que esté entre 6.5 y 7, ¿no? Tengo que seguir lo que me establece esta tabla. Es decir, no voy a poner el x0 arriba. El x0 lo voy a poner abajo del valor que quiero buscar. Ahí lo voy a poner. Entonces, este 0 se va a venir donde yo quiero. Digamos que yo quiero encontrar un valor entre 6.5 y 7. Un valor entre 6.5 y 7. Entonces voy a poner aquí 0. Y todo arriba va a ser, este va a ser menos 1, este va a ser menos 2, este va a ser menos 3, y el 0 va a ser menos 4. Y abajo comienzo con 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero fíjense que no se mueven las diferencias. Las diferencias son las mismas. Lo que he movido ha sido el K, nada más. Entonces, colocado así, puedo encontrar, ¿me entiende? Un valor, por ejemplo, 6.8, ¿no? Que está entre 6.5 y 7, 6.8. Entonces, en el de abajo coloco 0, menos arriba, los K, estoy hablando, el valor de K, ¿no? Y lo de abajo sigue positivo. Entonces, bajo esta situación, empiezo a obtener, por ejemplo, dice F, delta FK menos 1, este menos 1, por lo tanto el valor sería este, ¿no? Ese valor que pongo ahora en naranja. Ese sería el K menos 1 para esta situación. Delta FK menos 1, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿qué valor sería según esta tabla? Delta 3, o sea, delta, la tercera diferencia, FK menos 2, ¿no? ¿Eh? Así de sencillo. Así se van leyendo. Pero lógicamente que lo que hacemos es mover solamente el K, bajarlo el K a 7, donde corresponda, ¿no? Si estamos buscando un valor entre 9 y 5, bueno, bajamos el K aquí, el 0 bajamos donde está ahora 5, etcétera. Entonces, esa es la manera de poder utilizar esta tabla que ven acá, ¿no? Aquí está clarito, ¿no? X0, X-1, X-2, X1, X2, etcétera. ¿Está bien? Eso es cuando vamos a utilizar cualquiera de estas expresiones que tenemos aquí, ¿no? Cualquiera de estas expresiones, inclusive las de Newton, para este caso. Vuelvo a repetir, esto se utiliza en interpolación. Fíjense que hay un valor de U. U es la variable que se tiene que calcular, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, calcular U. Bueno, aquí pongo el valor que voy a buscar en la tabla, menos el X0 dividido entre H. Y ya está. Eso vale U. Eso es el que se introduce acá, en toda la fórmula, la que se usa, la que quieran usar. ¿Está bien? O sea que no está en función directamente de X, está en función de una, se llama cambio de variable. Estas funciones, lo único que han hecho cada uno de los autores es hacer un cambio de variable, de tal manera de poder interpolar directamente. Esto se utiliza mucho en interpolación. ¿Está bien? Esa es la manera entonces de usar estas alternativas que son empíricas y prácticas, que se usan en la ingeniería. Eso es lo que queremos, ¿no? Al fin y al cabo queremos métodos prácticos que nos ayuden a resolver nuestros problemas de laboratorio, nuestros problemas de matemáticas, de lo que sea en la ingeniería práctica. Eso es lo que buscamos, ¿ok? Bien, jóvenes. Vamos a dejarlo ahí. El práctico con esto va a quedar completo, el práctico 3.
que no se lo he enviado precisamente porque faltaba esto. Entonces el práctico 3 ya se lo voy a enviar para que lo resuelvan. Y el siguiente tema va a ser derivadas. ¿Cómo resolvemos el problema de las derivadas y las integrales mediante el uso de esta técnica, ¿no? De la diferencia finita, ¿no? Fíjense, estamos utilizando solamente el concepto de diferencias finitas hacia adelante. No hemos usado diferencias finitas hacia atrás, ni diferencias centradas, porque la mayoría de las aplicaciones, tanto en software como en la literatura, ¿no? Y en la práctica, se usan diferencias progresivas. Eso es lo que más se usa. ¿Está bien? Sin embargo, se pueden encontrar fórmulas en diferencias hacia atrás. Pues no vamos a descubrir la pólvora, porque ya están hechas. Vamos a usar lo que ya está hecho, ¿no? Podemos mejorarlo. ¿Está bien? Inclusive nosotros podemos hacer experiencias en laboratorio y buscar a través de esta técnica cuál es el polinomio que mejor se ajusta, ¿no? A ese tipo de experiencias de laboratorio, ¿no? Esto está muy ligado a la práctica del profesional en sus diversos campos. Eso es así. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar la clase de hoy. Vamos a terminar la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Ingeniero, ¿podría explicar la fórmula con los valores que puso en rojo de nuestra tabla para poder relacionarlo mejor? ¿Los valores? Sí, por Bueno, favor. le va a dar otro polinomio. Si no, no esperen que le dé solamente el polinomio que di primero de Newton. O sea, aquí yo les mostré el polinomio neto que está más arriba, este de acá. Con ese polinomio va a ser exacto. Si utilizan este polinomio, tienen que llegar sí o sí a esta fórmula. Sí o sí. Pero es con ese. Con los otros de acá, ¿no? Que son empíricos, ya son modificados, inclusive el polinomio de Newton se modifica, ¿no? Vamos a ponerlo más arriba. ¿No? Bueno, le explico entonces. Fíjense que este polinomio que dice S de X, la fórmula de Stirling, ahí se ve mejor, tiene delta de F menos 1. ¿No? Delta 2, F menos 1, delta 4, F menos 2. Ustedes tienen, para formarlo, tienen que seguir la ley de formación, ¿no? Eso se da por inducción matemática. Yo le llamo inducción mental. Ustedes, de acuerdo a la formación, como se ve acá, lo van formando los otros. Por eso es que los libros lo plantean así, ¿no? Siempre es así. Nosotros tenemos que deducir cuál es, por ejemplo, este es el primero, este es el segundo término, este es el tercero, este es el cuarto término, este es el quinto, tenemos que deducir lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la manera como se van formando. Primer término, segundo término, tercero, está entre los signos más están los términos. Entonces eso ya es elemental, cada uno tiene que saber hacerlo. Lo mismo con cualquiera de estas tres, por lo mismo. Bueno, siempre le va a aparecer el F1. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula, o mejor dicho, cómo se ordena? Es un reordenamiento que se hace de K. No se olviden de esta columna. Eso. Fíjense que originalmente para calcular el polinomio, ¿no? Comenzamos poniendo 0 aquí, ¿no? 1 el segundo, 2, etcétera, ¿no? 3, 4, 5, hasta 10, ¿no? K igual 0, K igual 1, K igual... Ahora, para poder utilizar esos polinomios, primero ubicamos el valor de X que queremos buscar, ¿no? Pues no se olviden que son polinomios de interpolación. Todos estos son polinomios de interpolación, lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Acá en la pizarra, le voy a poner en la otra pizarra. Primero tenemos que utilizar
Para calcular el U, el valor de U, con el X. Digamos que yo quiero un X igual a 6.8. ¿No? Entonces primero calculamos U. Y U es igual a X menos X sub 0 dividido entre H. Esto es 6.8 menos X sub 0, fíjense en la tabla. En la tabla X sub 0 vale 5. ¿No? Entonces menos 5 sobre H que vale 0,5. Listo. Hacen esa operación y ya está el valor de U. ¿No? El U que aparece aquí, ¿no? Este U, el que aparece en la fórmula. Ya está el U, ya está calculado. Ahora, ¿cómo calculo los F? Aquí tengo que reordenar los K. ¿No es cierto? Como el valor equivocado es 6.8, lo ubico. 6.8 va a estar entre 6.5 y 7. Ahí va a estar, ¿no? En ese rango. Entonces tomo el de abajo, el límite, ¿no? Del de abajo. Porque X está entre 6.5 y 7. 5 es el de arriba, 6.5 es el de arriba y 7 es el de abajo. Al de abajo le pongo K igual 0. Y a lo de arriba le pongo menos 1, menos 2, ¿no? Menos 2, menos 3. Es facilito hacer eso. Menos 4, etc. Y los de abajo siguen la lógica, ¿no? 1, 2, ¿no? Etcétera. Vamos a ponerlo hasta 10. Hasta acá ya no va a ser hasta 10, va a ser hasta 6. De 0 a 6 y de 0 a menos 4. Porque X está entre 6.5 y 7. ¿Está bien? Ahora recién aplico la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, ¿dónde estaba? Estaba aquí. La fórmula dice, F0. ¿Cuánto vale F0? F0 es este valor de aquí. 974. ¿Eh? ¿Te das cuenta, no? 974. Vamos a ponerlo con otro color. Verde. Ya, 974. Ese es el F0. ¿No? Digamos, ¿qué dice la fórmula? Siguiendo la fórmula. Primera diferencia F0 más segunda diferencia F menos 1. Más primera diferencia F0 más primera diferencia F menos 1. ¿Cuál va a ser esta diferencia? Esta suma, perdón. ¿Cuál va a ser esta suma? Esta suma, volvemos a traer la planilla, dice primera diferencia F0, o sea, cuando K vale 0, que va a ser este valor de aquí. Le voy a poner color. Voy a poner color azul o el mismo, verde. Hacer esta diferencia menos esta otra de acá, o más esta otra de acá. ¿No? Ahí está. ¿Está bien? Esta viene a ser la diferencia delta F0 y esta de acá, la de arriba, la de 6.5. Ahí está K menos 1, ¿no? Va a ser delta F menos 1. Tal como lo dice la formulita. ¿Ves? Luego colocamos un cuadrado y buscamos delta segunda F menos 1. ¿Cuál va a ser? Buscamos aquí delta segunda, esta columna. Esta columna. Delta F menos 1 va a ser 31, este valor de aquí. Ahí está. Ese valor. ¿Me entienden? ¿No? O sea, vamos siguiendo la lógica de la fórmula. No hay dónde pelarle, ¿no? No hay cómo perderse. Siguiendo la fórmula nada más. Ya hemos ordenado correctamente los K. ¿Está bien? Eso es así, ¿no? Y si tienen dudas, pues síganlo el cuadrito anterior que les mostré, que está aquí. Aquí está. Las flechitas indican, fíjense cuáles son las diferencias. Fíjense, para Stirling, S, la letra S está. Siguen las flechitas S.
¿no? Y para el otro polinomio, ¿no? Polinomio de Bessel, el polinomio de Bessel sigue en la flechita de la B, ¿no? Para la primera fórmula de Newton, usen la flechita de la N1. Y para la segunda, utilicen la flecha del N2. Listo, así no van a perder. ¿Está bien? Yo creo que ha quedado claro, ¿no? El procedimiento. Ya cada uno se ordena como quiere. Esto se puede hacer en máxima. No hay ningún problema. No, lo único que el cuadrito, la tabla de diferencia, pues nosotros lo podemos llevar a la tabla de diferencia máxima. Con esta tabla, lo único que hacemos es copiarla, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a tratar de llevar la máxima. Copiamos. Lo vamos a máxima. A una celda. Y le decimos pegar. Ahí está. La tabla, claro, no se las ha traído formateada, pero ya con esto es suficiente para que nosotros podamos, ¿no? Hacer operaciones. Hermano. Inclusive lo podemos traer mejor como una imagen. Aquí está con números. Podemos traerla como una imagen. Por ejemplo, yo la puedo exportar como una imagen. De tal manera que se vea tal como se ve aquí, ¿no? Sencillo eso. Hacemos y lo pegamos. Ahí está. Y estoy en máxima. Y aquí ya puedo trabajar tranquilo, ¿no? Aquí abajito, ¿no? Con estos números, claro que no lo voy a copiar y pegar, o no puedo en una imagen. Eso es así. ¿Está bien? Cada uno se organiza como mejor vea conveniente. Yo lo estoy obligando a utilizar las herramientas computacionales porque ese es su futuro, jóvenes. Es con computadora, no hay vuelta. La ingeniería, el que no sabe esto, que no sabe usar herramientas computacionales, está liquidado con su futuro. No tiene futuro profesional. Entonces tienen que practicar mucho esto, ¿no? Y métodos numéricos. Ese es el futuro. Bueno, jóvenes, con esto Ingeniero, terminamos. Diga. ingeniero, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Diga. Ingeniero, quería hacerle una consulta, no sé si puedo hacerla ahorita o se la hago a su privado por WhatsApp. ¿Qué consulta? Dígalo, no, dígalo. Pasa, ingeniero, que el día del parcial tuve un pequeño inconveniente con mi internet y cuando entré a mi examen, bueno, yo se le iba a consultar esto, pero como es la segunda clase después del parcial, se salió en más de una oportunidad mi examen y no pude hacerlo acá en mi casa y tuve que agarrar mi computadora con máxima e irme al internet que está acá a la vuelta de mi casa para poder entrar y recién pude hacerlo, pero tuve problemas con el tiempo y no di un buen parcial. Para mí fue un parcial desastroso, ¿para qué decirlo, no? Claro, El internet. no solamente Y un montón, es igual que dar un examen. A veces se le borra la película a uno y chao. Es así, pero no estamos obligados a tomar examen. Prepárate para el segundo final y el examen final. Si sabes, claro, si sabes, vas a dar bien. Además, yo cuando dan un segundo examen parcial bien dado, examen final, y veo que el primer examen, además con los prácticos, ¿no es cierto? Los prácticos no han sido copiados, han hecho esto por cada uno, porque se nota eso, es notorio, se ve. Además que el software me indica si hay copias, ¿no? Él los compara todingo, y me dice cuál es parecido, inclusive cuánto parece, qué porcentaje de parecido tiene, todas esas cosas. Entonces, a mí no me la pueden charlar, no hay punto. Entonces, yo veo que has trabajado bien y te sacó no solamente por vos, es para todos, ¿no? La regla es para todos. Ha dado un buen segundo parcial, un buen examen, tiene buenos prácticos. Y obviamente voy a ver las IP, los accesos que has tenido, ¿no? Durante el examen, todo ese informe me lo da el software. Todo eso lo voy a saber. Desde qué IP entraste, etcétera, etcétera. Lo sé perfectamente, no voy a tener eso perfectamente. Así que no te preocupes por eso. perfecto, ingeniero, es que estaba preocupado porque di un mal parcial y dije, pucha, no la quiero retirar porque yo presenté mis prácticos y tengo buena asistencia, ¿no?
Ya, Entonces, si vamos a doy ver. un segundo parcial excelente, puedo recuperar mi nota, ¿no? Y también los prácticos, tienen que estar bien Sí, hechos. sí, los prácticos también. No tienen Listo, que, ingeniero. no tienen Esa que, era mi preocupación. no tienen que haber sido copiados de otro. Claro, ingeniero, está bien. Bueno, Entiendo eso. quedamos así, jóvenes. ¿Tienen alguna otra consulta? Disculpe, ingeniero, ¿cuándo va a ser el segundo parcial? Todavía voy a ver eso porque todo se me ha, todo el programa se me ha modificado por las caídas del sistema y de la plataforma en esta semana que pasó. Entonces, todavía no he visto las nuevas fechas, lo voy a modificar y les voy a mostrar ahí en la plataforma. Está bien, Ingeniero, ingeniero, muchas gracias. Sí, lo que les voy a pasar es el práctico 3 para que lo resuelvan. ingeniero, Diga. pasa que según el calendario terminaría este fin de mes y a nosotros, ¿cuánto más o menos nos falta por terminar el avance y No, todo no va eso? a terminar, ¿Será que nos da tiempo? no va a tener fin de mes, va a haber plazo más, porque no es culpa nuestra que se haya caído la plataforma. Que hayan problemas cuando tienen que darnos pues plazo para poder entregar notas. Ya lo vamos a ver y si no se da, pues el último día damos examen, no hay problema. El 29 damos examen final y 2 días antes el segundo parcial, ya lo veremos. Bueno, jóvenes, ¿qué más? Bueno, quedamos ahí, nos vemos el día lunes. Tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.